Hola chicos, ¿todo bien? Bienvenidos a más una clase de español. Y hoy vamos a trabajar con el tema leyenda, ¿sí? ¿Quién de ustedes nunca escuchó una leyenda? Claro que todos en algún momento ya escucharon, ya conocen una leyenda, pues son cosas que conocemos y escuchamos desde que somos muy niños, ¿sí? Entonces vamos para nuestra clase de hoy, que es la leyenda. En portugués, uno escucha mucho la expresión que dice, reza a lenda que. En español decimos, cuenta la leyenda que. Es una expresión que se utiliza para iniciar la narrativa de una leyenda, ¿sí? Vamos entonces a ver qué es eso, qué es una leyenda, cómo funciona y para qué sirve. Leyenda. Su definición es, la leyenda es un género narrativo que tiene como finalidad exponer y describir rasgos particulares de una cultura determinada. Estas narraciones también pretenden sembrar valores, advertir sobre las consecuencias de algunas actitudes y debatir lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que pasa? La palabra leyenda procede del latín legenda, que significa leer. Se usa en el sentido de digno de ser leído o conocido. Quiere decir, aquello tiene que ser expuesto para el mundo, ¿no? La palabra se utiliza también para referirse a una persona que ha conseguido grandes proezas y se convierte en un referente. Ustedes ya escucharon eso. Ah, fulano es una, en portugués, fulano es una lenda, ¿no? Entonces es una leyenda. Eso se dice de personas que en este sentido sus hazañas se incorporan a las conversaciones populares y muchas veces acaban por ser magnificadas. Les traje un ejemplo de persona, ¿no? Que es un conocido del deporte, Michael Jordan, ¿no? Él es un gran jugador de baloncesto, ¿no? Y creo que la mayoría, las personas lo conocen, porque él es una leyenda del deporte, ¿no? Bueno, vamos a continuar aquí. Vamos a ver las características de una leyenda y aquí vamos a poder hablar un poquito más acerca de este género. Primero, tiempo y espacio. Chicos, una leyenda sucede en un tiempo y un ambiente determinado. Está relacionado con lo real. Quiere decir, uno a veces se queda con la cabeza confusa y pensando, pero ¿cuál es la distinción de una leyenda y de un mito? ¿No? Entonces aquí yo voy a estar hablando de la leyenda y siempre recordando un poquito de la distinción que tiene con el mito, ¿sí? Bueno, entonces una leyenda, ella tiene un tiempo y un espacio, un ambiente. Bueno, vamos a decir, aquí en Brasil hay leyendas que surgieron, que empezaron al sur del país, ¿no? Otras empezaron al norte, otras al centro del país. Entonces, eso tiene un local, un espacio, ¿sí? Y hay un tiempo, en determinado tiempo surgió esa historia. Y de aquí a poquito les voy a contar por qué tiene ese tiempo determinado. El mito generalmente no camina tanto con ese tiempo y con ese espacio, ¿sí? Él puede tener un tiempo aproximado, pero en la mayoría no. Bueno, la ficción. ¿Qué es eso de la ficción? Se suelen incorporar elementos fantásticos, imaginarios. Los protagonistas son seres humanos que fueron relevantes en un momento histórico debido a sus acciones, pensamientos o hazañas. Aquí está un punto muy interesante para distinguir eso de la leyenda y de los mitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la leyenda se basa en hechos que ocurrieron en verdad, ¿sí? Personas que realmente existieron, personas que son de carne y hueso, como nosotros, ¿no?
Solo que, ¿qué es lo que pasa? Algún hecho que esa persona hizo y todo más fue motivo para que se creara toda una historia idealizada, fantasiosa, imaginaria, ¿no? Sobre los hechos que esa persona hizo. Entonces, eso se transforma en una leyenda, ¿sí? Ya los mitos no son una cosa, no es algo de un hecho real, es algo totalmente ficcionado, totalmente imaginario, ¿sí? La tradición oral se transmite a las generaciones de boca en boca. El hecho de que estos relatos sean contados oralmente significa que van a variar en algunos aspectos, dependiendo del lugar, la cultura y los valores donde sean transmitidos, intensificando el anonimato. Esto quiere decir, volviendo solo un poquito, que se me olvidó de decir que los mitos, los protagonistas de los mitos son dioses, semihumanos, ¿no? Ahora, los personajes, los protagonistas de una leyenda son personas humanas, son seres como nosotros, ¿sí? Bueno, volviendo a la tradición oral. Esto de la tradición oral, ¿qué es eso? Son historias que ocurrieron y se pasaron oralmente de generación a generación. Quiere decir, mi abuelo supo de alguna cosa que ocurrió en su pueblo, en su gente, en su sociedad, en su comunidad, y eso él fue contando de uno a otro. Le contó al padre, le contó al hijo, que el hijo le contó al nieto, y así va por generaciones y generaciones, perpetuando aquella historia. Solo que hay que tener un cuidado porque a cada vez que se cuenta una historia, se modifica, se alteran los hechos y esta alteración va componiendo la leyenda, ¿sí? Bueno, vamos adelante. Y también no es solo componer la leyenda, es porque él va componiendo y va creando aspectos distintos. Si una leyenda que es creada, que surge en el sur del país, cuando llega al norte, ella llegó totalmente modificada y las personas del norte van a conocer otro tipo de historia y van a cultivar otro tipo de historia, ¿cierto? Consejo o advertencia. La leyenda tiene la intención de prevenir o advertir o aconsejar sobre actitudes o la presencia de acontecimientos riesgosos. ¿Qué es esos riesgosos? Perigosos, arriscados, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son los tipos de leyenda. Tenemos dos tipos de leyenda. La número uno son las leyendas que son de acuerdo con su temática y en segundo lugar son aquellas que son clasificadas de acuerdo con su origen. Vamos a entender eso. Primero vamos a ver la número uno, las leyendas que son clasificadas de acuerdo con su temática, ¿sí? Primero, son las leyendas históricas, narraciones que exponen acontecimientos surgidos en guerras o en tiempos de conquistas. Entonces hay muchas leyendas que fueron creadas en esos tiempos, ¿no? De guerras, tiempo de conquistas, y como no había una persona para escribir eso, ¿no? Para testificar, registrar, como hoy tenemos el móvil, que podemos hacer una selfie, que podemos hacer una fotografía para marcar y registrar aquel hecho, ¿no? En aquel tiempo no se había eso, no había eso. Entonces, ¿qué es lo que las personas hacían? Las personas contaban las historias, las personas contaban los hechos de fulano, del ciclano, y esos hechos iban tomando una magnitud muy grande, ¿sí? Bueno, entonces esas son las leyendas históricas que se refieren a esos tiempos. Tenemos también las etiológicas. Las etiológicas ustedes pueden no conocer por nombre, pero las conocen demasiado. ¿Por qué? Porque son basadas en el origen y nacimiento de aspectos relacionados con el mundo natural, tales como ríos, lagos, lluvia y árboles. Comúnmente esas narraciones forman parte de la cultura de pueblos indígenas
Quiere decir, nosotros venimos de pueblos indígenas, América por completo, ¿no? Y entonces, las leyendas que conocemos, las leyendas que tenemos contacto, en mayoría vienen provenientes de pueblos indígenas. Entonces, son de un tipo etiológicas, ¿sí? Muy bien. Aquí, aquí en Brasil tenemos varias que hacen parte de esta clasificación, ¿sí? Las escatológicas. Las leyendas escatológicas están relacionadas con las tramas del más allá. ¿Qué es eso? O las llamadas historias de ultratumba. ¿Saben qué es tumba en español? Tumba es túmulo. Ultratumbas, além do túmulo. ¿Sí? El personaje principal tiene contacto con la muerte, realiza viaje al inframundo y puede o no volver de él. Quiere decir, se mueve, se habla del sobrenatural, de algo que está allá de lo que conocemos, ¿sí? Generalmente las escatológicas son aquellas leyendas de terror, de asustar a la gente, que hay fantasmas, ¿no? Y todo. Bueno, tenemos también las de temática religiosa, ¿no? Se fundamentan en la vida de los santos o de personas libres de pecados que han transitado por el mundo y se dan en comunidades que se rigen por una elevada fe. Quiere decir, uno tiene bastantes, esas religiosas incluso, en la época medieval ocurrían bastante, porque la fe era muy impuesta, ¿no? Y entonces una manera de imponer esa fe y todo era contar las historias de los santos hombres, ¿no? De los hombres nombrados como santos, ¿no? Y entonces ellos contaban esas historias, esas leyendas de sus milagros y todo para que la población pudiera tener y creer y sentir esa fe, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver las leyendas de origen, de acuerdo con la origen, ¿sí? Vamos a ver cómo es eso. Primero, tenemos las leyendas urbanas. Esas todas las conocemos, ¿no? Son narraciones contemporáneas de carácter popular, contienen contenido supersticioso o imaginario, además de la transmisión boca en boca, ¿no? Se emplean en los medios de comunicación modernos para masificarlas y hacerlas populares. ¿Quién ya no escuchó la leyenda de la rubia del baño? ¿Qué es eso, la rubia del baño? A loira do banheiro, ¿no? Entonces, creo que aquí la mayoría ya ha escuchado esa leyenda. Y entonces hay muchas y muchas otras que trae aspectos actuales, cosas que las personas pueden mirar y también, muy importante, locales actuales, porque las personas pueden mirar y sentir aquel miedo y sentir aquel recelo, ¿no? Tras escuchar estas historias, de encontrar algún fantasma o algo así parecido. Bueno, también tenemos, ¿no?, las leyendas rurales, que son de origen en los campos y en lugares apartados de la ciudad. Incorporan el miedo como elemento principal, así como elementos de la naturaleza y las creencias de la región en que fueron creadas. Quiere decir, eso de los campos es interesante porque ellas sí traen esa idea de miedo, de terror, porque es algo muy conectado a la naturaleza, ¿no? Ya lejos de la ciudad, distante de la ciudad. Entonces, es algo que medio sin protección, ¿no? Entonces, son las leyendas para dar miedo, digamos así. Y al final tenemos las leyendas locales, que son las narraciones populares que se originan en localidades pequeñas. Se enfoca en personajes conocidos por la comunidad y que sobresalen por un aspecto particular. Bueno, quien vive o quien ya vivió en una ciudad interiorana sabe de eso, que hay muchos cuentos, hay muchas leyendas acerca de personajes que vivieron en la ciudad y que son conocidos y perpetuados por algún hecho, digamos,
raro o grandioso que hicieron en aquella localidad, ¿sí? Bueno, chicos, la clase de hoy se queda por aquí. Les presenté el género leyenda, les presenté sus características y los tipos de leyenda que tenemos. Espero que les haya gustado y uno se ve en una próxima clase. Incluso en la próxima clase les traeré el cuento de una leyenda, ¿sí? Para que ustedes sepan y conozcan cómo es. Bueno, hasta más.